Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Ibn Arabi, Los engarces de la sabiduría, parte 2. No es que tenga en sí la obra dos partes, nosotros la hemos dividido en dos porque es una obra muy larga, muy interesante, sin embargo, pero la hemos dividido en dos para que tengamos una mejor comprensión, etcétera, para que lo veamos de forma un poquito más pausada, ¿no? Ya tenemos la primera parte, vamos a la segunda, donde en esta segunda parte vamos a ver personajes que ya no son exclusivamente personajes de la historia islámica, ¿no? Sino que también vamos a ver personajes del Nuevo Testamento, vamos a ver personajes del cristianismo, del judaísmo, donde primeramente se vieron, ¿no? Por ejemplo, a Esdras, Jesús, Salomón, vamos a ver a David también, Jonás, a Job, eh, también seguramente vamos a ver a Juan también, Zacarías, Elías y obviamente a Mohammed también. Nos va a hablar de Mohammed también, Ibn Arabi, como era de esperarse, ¿no? Porque esto, la idea era ir desde uno de los personajes más antiguos hasta lo último del Islam. Ujú. Entonces vamos a empezar con esta segunda parte de los engarces de la sabiduría, el Fusus al-Hikam, en breve. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, Ibn Arabi hace una diferencia entre dos conceptos. Está el decreto, Qadá, y el destino, Qadar. El decreto es la determinación de Dios sobre las cosas según su conocimiento, pero ese conocimiento mismo depende de lo que las cosas son en sí mismas eternamente, es decir, en su realidad esencial y preexistente. No se trata de que Dios imponga de forma arbitraria lo que va a hacer, sino que Él conoce las cosas por las que ellas le dan a conocer de sí mismas. Y así el decreto no es algo como uno podría decir una imposición, ¿no es cierto? Una gran tiranía, sino que es una sintonía con la esencia de lo que debe acontecer. El destino es el momento exacto en lo que ha sido decretado, en que lo que ha sido decretado se manifiesta y además se aniquila. El instante de aparición en el tiempo de lo que eternamente ya es. Y este es el corazón del misterio del destino, dice Ibn Arabi, y está reservado a quienes poseen un corazón dispuesto a oír y atestiguar, haciendo alusión, ¿no es cierto?, al verso del Corán, ¿no es cierto?, que es el Corán 50:37. Y aquí se dice, ¿no es cierto?, que Dios decide, pero incluso aunque Dios decida, de algún modo esto está condicionado por lo que las cosas son esencialmente. Dios no actúa de forma caprichosa, se deja determinar por la verdad de lo que las cosas son en su estado preexistente. ¿Ya? Y esto pone en crisis, obviamente, pone en peligro cualquier idea de voluntad divina, como voluntad pura. Es una voluntad pura, sin criterio. O sea, para Ibn Arabi, la voluntad de Dios siempre se ejerce en consonancia con la esencia de aquello que es determinado. Por eso es que dice que el gobernador siempre está gobernado por lo que gobierna, porque el acto de gobernar ya está guiado por una estructura interna y necesaria. Uh-huh. Y ahí si se fijan ustedes, uno podría decir, pero entonces Ibn Arabi está siendo absolutamente neoplatónico al poner de alguna manera la necesariedad frente a la voluntariedad, o sea, poniendo la necesidad en un nivel más alto. Y no, no es así. La verdad es que para Ibn Arabi la voluntad no contradice la necesariedad. Uh-huh. No son contradictorias, sino que al contrario son absolutamente complementarias. La voluntad siempre va primero, y dice Ibn Arabi, ¿no? Y esta voluntad es una voluntad absolutamente pura,
no es arbitraria, no es caprichosa. Así como un buen gobernador tiene ya una estructura de pueblo, una estructura de territorio, Dios también trabaja sobre lo mismo. Entonces, desde esta visión, el concepto de decreto y destino se vuelven difíciles de determinar porque no son, o sea, son evidentes en cada cosa, pero son realidades tan inmediatas que pasan desapercibidas. Y sin embargo, su comprensión otorga una de las formas más elevadas de este conocimiento místico, pero también puede generar cierto tormento, porque confronta al gnóstico con las palabras de libertad, la necesidad y la justicia divina, ¿no? Tratan de, lo confunden. Ibn Arabi dice que esta comprensión del misterio conduce a una doble sabiduría. En fin, primero, la del gozo supremo, por la conformidad del ser, y la del temor y la dificultad, por la impotencia para alterar el curso de aquello que es. Ibn Arabi explica que los profetas, en cuanto tales, es decir, como portadores de una ley revelada, se adecúan al nivel espiritual de su pueblo. No se les envía con un conocimiento absoluto, sino que el necesario para guiar a las comunidades. Y de hecho eso dice el Corán también. Dice, a algunos de los profetas los hemos favorecido más que a otros. El Corán 17:55. Y también dice, a algunos mensajeros los hemos elevado en rango sobre otros. Corán 2:253. Esto implica que la sabiduría revelada a cada profeta está calibrada de todas formas por las necesidades y disposiciones de quienes la recibirán. Y en ello no hay contradicción. Hay jerarquía en la revelación, del mismo modo que la hay en las formas de existencia. Y de ahí que uno pueda pensar, o sea, Ibn Arabi de alguna forma toma el neoplatonismo con respecto a las jerarquías, ¿no? Porque el neoplatonismo también es absolutamente jerarquizado. Entonces siempre estaba esta discusión, ¿no? De que había una jerarquía, en el neoplatonismo había una jerarquía y una necesidad, y en cambio los voluntaristas, ¿no es cierto?, no, decían que en realidad todo se hace por voluntad de Dios, no existe una necesidad, sino que existe solamente algo absolutamente necesario que no puede pasar de otro modo. Arabi relaciona esto con el caso de Esdras, quien según la tradición coránica preguntó cómo Dios devolvería la vida a una ciudad que estaba destruida, en el Corán 2:259. Y esta pregunta, según Ibn Arabi, contenía un deseo implícito, el de acceder al conocimiento de aquella determinación divina en lo más profundo, ¿ya? Es decir, quería saber el destino. Pero ese conocimiento obviamente está reservado a Dios únicamente. No puede alcanzarse mediante una especulación ni una revelación ordinaria, ¿no es cierto?, sino solo por un acto divino del tesoro de lo no manifestado, que es absolutamente, este concepto es absolutamente una revelación, pero que es absolutamente selectiva, un acto divino selectivo. Esdras, al hacer esta pregunta, incurrió en una solicitud de conocimiento que desbordaba lo propio de su función como profeta. Por eso, Dios lo hizo morir durante 100 años para devolverlo a la vida después y mostrarle en la manifestación cómo las cosas vuelven a existir. Pero lo que Esdras había pedido era más que eso. Quería conocer cómo ocurre la existencia desde su fuente no manifestada, desde el instante en que pasa del estado latente al actual. Y esa forma de saber, dice Ibn Arabi, es exclusiva de conocimiento divino. Por tanto, Dios lo reprende y lo amenaza con borrarlo del registro de los profetas, es decir, con quitarle el rango de quien comunica la ley. Y aquí Ibn Arabi introduce una distinción esencial entre la profecía como institución de ley y la walaya, que es la amistad divina o la santidad, que es una función más elevada y más interna. La profecía, dice, terminó con Mohammed en su aspecto legislador, pero no la santidad. Esta se perpetúa
porque es la comunicación directa con la verdad sin necesidad de un mandato jurídico. Y aquí está el giro. El rango de Walaya subsiste en el más allá, mientras que la profecía legisladora se agota en esta vida. Por eso Ibn Arabi dice que cuando Dios amenaza a Esdras con borrarlo como profeta, le advierte que quedaría reducido al rango de simple santo, sin ley que transmitir. Y este descenso no significa una pérdida de dignidad espiritual, sino que el abandono de una función. Arabi nos dice que un profeta es antes un walí, es decir, un amigo de Dios, y esa amistad es eterna. Por tanto, el castigo que se le anuncia a Esdras es pedagógico, no es punitivo. Se le muestra el límite de su función como profeta y se le recuerda que el conocimiento del destino, aquello que no puede ser enseñado ni transmitido, pertenece a otro orden, que es la sabiduría absoluta, que no será por derecho, sino que será por un don. Luego de que Arabi señale esta diferencia entre la profecía y la walaya, vuelve sobre el episodio de Esdras, vuelve a contarnos de Esdras, para esclarecer a un aspecto aún más delicado, es decir, el lugar del decreto y el destino. Y señala que el decreto no es algo que Dios imponga arbitrariamente, sino que responde al estado esencial de cada ser. Eso lo habíamos visto. Es decir, lo que Dios determina en su saber eterno, lo hace en conformidad con lo que ese ser es, y es desde siempre en su verdad más íntima. Así cada cosa le da a conocer a Dios lo que debe ser. Por tanto, la voluntad divina no es algo impuesto desde afuera, sino un reconocimiento de lo que ya es en su nivel ontológico. Y Ibn Arabi lleva esta lógica aún más lejos, de hecho. Porque dice que si bien Dios es el único que conoce plenamente estos estados, Él puede entonces revelar ciertos aspectos de esta realidad a quienes Él desea. Volvemos a la voluntad, ¿no es cierto? Sin embargo, incluso cuando esto ocurre, el conocimiento revelado está condicionado por la disposición de aquel receptor. Así, aunque Dios quiera abrir el velo, si el recipiente no puede contener esa apertura, porque digamos no lo permite, el conocimiento no llegará a realizarse. Por ello el intento de Esdras de conocer los secretos del Kadar revela, paradójicamente, una ignorancia sobre los límites de su propia esencia. Y eso es precisamente lo que Dios le está reprochando. Aun cuando el rango de la profecía cierre con la muerte del último mensajero, es decir, Mohammed, el conocimiento espiritual y la relación con lo divino no cesan. Por el contrario, la walaya permanece abierta y es incluso más profunda, porque se relaciona directamente con la contemplación del ser y no con la legislación. Así el verdadero walí, el amigo de Dios, no actúa por ley, sino por visión. No transmite preceptos, sino que vive el misterio. La experiencia que se da a los santos es una forma de sabiduría que, si bien no produce una nueva sharia, comunica verdades eternas sobre el ser y el devenir. Por eso Ibn Arabi concluye que el rango de walaya contiene potencialmente el de la profecía y el del mensajero, pero no al revés. En el más allá, cuando la ley positiva ya no se aplica y solo queda la verdad del ser, todos los profetas y santos comparten un mismo grado de contemplación, el de la cercanía ontológica o curv, que es el verdadero fin de todos los caminos. Por eso se cierra este denso y profundo capítulo, donde Ibn Arabi nos da su concepto de destino, ¿ya? Que no es un capricho divino, sino es un despliegue necesario del ser. Vamos ahora con quizás uno de los capítulos, no capítulos, sino que esto se va dividiendo en sabidurías, ¿cierto? Y vamos con la sabiduría de Jesús. ¿Ah? De los filósofos musulmanes que nosotros hemos visto, hay pocos que hayan hablado de Jesús, los que hemos visto nosotros en el blog. Por cierto que a lo mejor debe haber alguno que haya hablado y que nosotros hemos ignorado por desconocimiento, ¿ya?
Pero la mención a Jesús por un filósofo islámico, nosotros la habíamos visto con Surawardi recién, creo. Pero también habíamos visto con Al-Ghazali, sí, con Al-Ghazali, también con Averroes, me parece, en la destrucción, la incoherencia de la incoherencia, o la destrucción de los filósofos, etcétera. Sí, no, sí, lo habíamos visto. Pero bueno, hoy vamos a verlo de nuevo con respecto a Ibn Arabi, la sabiduría de la profecía en la palabra de Jesús. Jesús es presentado como una manifestación de la profecía y del Espíritu Divino. No es simplemente un ser humano inspirado, sino alguien en quien confluyen los aspectos más elevados de la manifestación espiritual. Y su origen fue producto del soplo de Gabriel y del agua de María. Y eso lo convierte en una criatura doble, muchachos. O sea, un compuesto de materia humana y otro de espíritu puro. Y este doble origen es clave en la comprensión de la misión profética que tiene Jesús. Ya que por una parte, participa de este mundo físico y por otra, se enraiza directamente en la realidad espiritual. En él Dios manifestó su palabra y su espíritu, haciendo de su existencia un signo viviente de la relación entre lo divino y lo humano. Su poder para dar vida a los muertos y moldear con sus manos figuras que adquirían vida por permiso de Dios es símbolo de esta realidad, pues aunque es el ejecutor visible, la acción es en última instancia divina. ¿Se fijan cómo Ibn Arabi, nosotros esto ya lo habíamos visto en otro de los podcasts y en otras entradas de blog, aquí Ibn Arabi le está quitando todo rasgo de divinidad como se hace en el cristianismo, ¿no? En el cristianismo Jesús es divino. Aquí no estamos diciendo, señores, Jesús es humano. Jesús es humano. Tiene un origen divino quizás, o un origen de proximidad divina, pero en ningún caso es divino en sí mismo. La palabra es el medio por el cual Dios crea. Dios dice, sé y se es. Kun. Y Jesús es descrito como una palabra depositada en María. Y aquí se presenta lo siguiente, porque la palabra de Dios no se agota en Jesús, pero sí se concentra en él de una forma que expresa la totalidad de la manifestación. Por lo tanto, Jesús es, por tanto, no solo un transmisor de un mensaje, sino una encarnación de una realidad creativa. Sin embargo, Ibn Arabi se cuida de afirmar que esta condición no haga de Jesús una divinidad en sí mismo, sino que muestra cómo la divinidad se manifiesta a través de lo creado, de forma que no se pueda separar absolutamente la criatura de su fuente. La gente, al observar los actos milagrosos de Jesús, se dividió en sus juicios, y algunos vieron en él a Dios mismo, otros a un profeta y otros absolutamente dudaron. Y esta diversidad de percepciones refleja una confusión en la realidad de Jesús. Pero no solo eso, sino que también muestra una variedad en la capacidad de comprensión de los testigos. Jesús se convirtió en un espejo para las creencias de cada quien. Y esta multiplicidad de interpretaciones hace que, según Ibn Arabi, los que dijeron que Jesús era Dios incurrieran en una forma de ocultamiento, no porque exaltaran a Jesús, sino porque al decir que Él era Dios, habían ocultado la acción de Dios detrás de una forma contingente, que es la de un ser humano. Ver a Dios solo en esa forma era limitarlo. La realidad divina no se agota en una forma particular, sino que se manifiesta en todas. Y conocer a Dios plenamente implica reconocerlo en esa diversidad de formas. Cuando Jesús responde a Dios en el día del juicio, tras ser preguntado si Él pidió a su pueblo que lo adoraran a Él y a su madre, su respuesta está impregnada de cortesía espiritual y de reconocimiento profundo de la unidad esencial entre el siervo y su Señor. Y Jesús responde negando haber dicho tal cosa, pero lo hace de una manera que muestra que en su lenguaje es el lenguaje de Dios, que su habla es el habla de Dios y que la distinción entre sujeto y objeto se mantiene
solamente por cortesía, aunque en realidad todo se reduce a una sola esencia. Él no reclama autonomía, sino subraya que todo lo que dijo fue lo que Dios le ordenó decir. Y esta afirmación no niega la humanidad de Jesús, pero la coloca en un plano en que su voluntad está completamente conformada por esa divinidad. No es una afirmación de fusión, es una afirmación de conformidad. Ibn Arabi ve en esta respuesta que se conserva la distinción entre el hablante y el escuchado, entre Dios y su siervo, pero también una unidad esencial en la que el lenguaje del siervo es el lenguaje del Señor. El profeta actúa, habla y percibe según la forma que Dios le permite. La forma de esa percepción, sin embargo, no es absoluta, sino que varía según el rango del profeta, su función y su comunidad. Por ello, cuando Jesús dice que fue testigo mientras estuvo con ellos y que después Dios fue testigo, no se desentiende de su comunidad, sino que reconoce el paso del testimonio de la presencia profética al testimonio directo de Dios. Finalmente, Ibn Arabi nos dice que la profecía como estación es un grado de servidumbre, y dentro del profeta la dimensión de santidad puede incluso superar su ficción profética. Por eso Ibn Arabi afirma que el santo puede, en cuanto a conocimiento de Dios, estar por encima del profeta, considerado solo en su rol legislativo. Sin embargo, esto no implica superioridad en rango espiritual absoluto, sino una jerarquía en términos de conocimiento experiencial. Jesús, como figura profética, representa esta unión entre espíritu, palabra y forma, siendo el modelo de la manifestación espiritual en el mundo físico. Y es por eso que Ibn Arabi dice que quien comprende a Jesús comprende el misterio del espíritu, de la palabra creadora y del testimonio del corazón, que ve la unidad en la multiplicidad. Ahí entonces dejamos la sabiduría en las palabras de la profecía, en la palabra de Jesús, y nos vamos a la sabiduría de la compasión en la palabra de Salomón. Esta sabiduría está íntimamente ligada al principio de la compasión divina y a una manifestación equilibrada del poder y misericordia. El famoso episodio de la carta que envía Salomón a Bilquis comienza con una fórmula que muchos interpretan como una anteposición del nombre del rey al de Dios, pero Arabi rechaza esta interpretación señalando que es imposible que un conocedor como Salomón haya invertido el orden del nombre divino. Más bien se trata de una estructura gramatical que no indica jerarquía sino contenido. La carta comienza, es de Salomón, y lo que contiene es, en el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Se trata de una afirmación que describe lo que está escrito, no de un orden de precedencia. Los nombres divinos que aparecen, Al-Rahman, el compasivo, y Al-Rahim, el misericordioso, no son sinónimos simples, sino que expresan dos tipos de misericordia. La primera es una misericordia universal, que se extiende incluso a quienes no la merecen, mientras que la segunda es una misericordia vinculada al mérito, otorgada en función de las obras del siervo. Arabi explica que aunque los actos parecen surgir del siervo, en realidad es Dios quien actúa a través de los miembros del ser humano. El siervo solo aporta la forma externa, la identidad última del acto que pertenece a Dios en realidad. Así, al observar a una criatura, uno contempla a la vez los nombres de Dios, el primero, el último, el manifiesto, y el oculto. Salomón, como profeta rey, recibió un tipo de dominio que no se volvió a conceder de manera manifiesta a ningún otro. Aunque Mohammed también tuvo accesos a poderes semejantes, no lo manifestó exteriormente como sí lo hizo Salomón. El episodio del demonio que Mohammed capturó en la mezquita y luego liberó al recordar la súplica de Salomón ilustra esta diferencia. La clave aquí es que Salomón ejercía autoridad sin necesidad de concentraciones espirituales intensas ni prácticas internas. Su palabra era suficiente para que las cosas se sometieran a su voluntad. Ibn Arabi también profundiza en la estructura jerárquica de los nombres divinos, explicando cómo cada nombre tiene un grado relativo de manifestación. Algunos nombres, como el del sabio o el del que conoce, abarcan más realidad que otros, como el del que quiere o el del poderoso.
Esta graduación no contradice la unidad esencial de Dios, sino que muestra cómo la diversidad de lo creado refleja la diversidad de las relaciones divinas. Así, aunque toda la creación es la manifestación de la esencia divina, las formas y nombres varían en función de los receptáculos que las reciben. Bilquis, reina de Sabá, aparece como una figura de gran inteligencia y perspicacia. Cuando recibe la carta de Salomón, la trata con respeto y discreción, ocultando incluso a sus consejeros el nombre del remitente, lo que demuestra su sabiduría política. La escena en la que se traslada a su trono ante Salomón ilustra el poder de quienes tienen conocimiento esotérico. Asaf, el servidor que lo trae, lo hace tan rápido que el trono desaparece y reaparece en un instante, sin recorrer distancia alguna. Ibn Arabi interpreta este suceso no como un viaje en el espacio, sino como una renovación de la creación, una aniquilación y creación simultánea, conforme a esta doctrina que nos viene a decir Ibn Arabi del devenir de las cosas. La entrada de Bilquis al espacio de cristal también está cargada de simbolismo. Ella cree que el suelo es agua, y al levantar su vestido se revela su humanidad y humildad. Salomón utiliza esta experiencia para enseñarle sobre la percepción ilusoria y la verdad oculta. Y esta escena se vincula con la visión de Ibn Arabi sobre la recreación continua del mundo y la percepción como experiencia interpretativa. Finalmente, Bilquis se somete a Dios con Salomón, no a Salomón. Su sumisión es total, no parcial como la del faraón, quien creyó en lo que creían los hijos de Israel, es decir, por imitación y no por iluminación directa. El dominio de Salomón, finalmente subraya Ibn Arabi, no se le concedió como recompensa, sino como un don gratuito. Esto lo distingue incluso de otros profetas y es prueba de la singularidad de su estación. Su conocimiento no era derivado, no era aprendido, sino inmediato, y esto lo coloca en rango profético excepcional. Aún así, Arabi sugiere que muchos en el camino sufí no comprenden completamente la estación de Salomón, debido a su complejidad y la profundidad del conocimiento que implica. Todo lo creado, incluso lo que parece milagroso o incomprensible, no ocurre fuera del continuo acto creador de Dios, que se manifiesta en cada instante. Vamos entonces con la sabiduría del ser en la palabra de David. Arabi reflexiona sobre el ser a través de la figura de David, destacando que la profecía y el apostolado son favores divinos, no adquiridos por ningún mérito. Estas cualidades, especialmente la profecía legislativa, no son fruto del esfuerzo ni de la elección humana, sino dones puramente gratuitos. Y aquí se citan ejemplos de este favor otorgado directamente a profetas como Abraham, Job, Moisés, y especialmente obviamente a David, quien Dios le otorgó sabiduría, juicio justo y la capacidad de influir incluso en las montañas y los pájaros. Y finalmente también lo que se conoce como la vicerregencia, es decir, jalifa, y de forma explícita sobre la tierra. Lo singular de David es que Dios lo designa así, como un vicerregente en la tierra, con el mandato específico de juzgar con justicia, algo que no fue expresado con tal claridad en el caso de Adán o Abraham. El nombramiento de David como califa es un ejemplo de investidura profética con autoridad judicial de origen divino, no simplemente por su sucesión o tradición. Adán, por el contrario, fue califa en términos más generales, sin que se declare expresamente que él sería quien encarnaría ese rol. Esta diferencia entre fórmulas es significativa para Ibn Arabi, pues implica distintos niveles de manifestación del mandato divino. Además, distingue Ibn Arabi entre el vicerregente espiritual, que es quien recibe la inspiración directamente de Dios, como podrían haber sido los profetas, y el jurídico o político, que actúa conforme a la ley revelada por el profeta. Hay santos, o más bien sabios, que si bien no son profetas, reciben inspiración divina que no contradice el mensaje revelado y que operan en armonía con la ley profética. En estos casos, su juicio no es resultado de una interpretación, una deducción personal como sería la ijtihad, sino una forma de inspiración paralela
que confirma el legado profético. En este tipo de inspiración directa, aunque aparentemente subordinada a la profecía, tiene una cualidad especial. El propio Jesús, cuando regrese, abolirá ciertos fallos derivados del ijtihad, al confirmar con certeza lo que realmente reveló Dios a través de Mohammed. Y este acto no lo convierte en un nuevo legislador, sino en alguien que restituye claridad del juicio divino. Y aquí hay una parte interesante, que se cita un hadiz, que es el hadiz 1853 en Sahih Muslim, y dice lo siguiente. Dice que cuando se haya prestado juramento de fidelidad a dos califas, mata a aquel por quien se haya prestado juramento después. Cuando recita esto y trae a colación esta frase Ibn Arabi, él la refiere solo al califato externo, es decir, a la autoridad política. En cambio, el califato espiritual no se rige por tales principios, ya que no implica el uso de la espada ni el poder coercitivo. Además, en el plano metafísico, todo lo que ocurre en el universo, incluso aquello que contraviene la ley religiosa exterior, es expresión de la voluntad divina. Lo que se manifiesta como obediencia según la ley revelada, en realidad sucede conforme a la voluntad efectiva de Dios, que, ojo, siempre se cumple. La voluntad divina no se preocupa por la obediencia o desobediencia de la gente, sino por la existencia misma del acto. Por ello, Ibn Arabi sostiene que al final todos los seres son llevados hacia la misericordia divina, porque ésta precede y supera la cólera. La misericordia es lo que finalmente abarca todo, y todos los seres, a su debido tiempo y conforme a su estado, llegan a ser tocados por esta misericordia. En cuanto a la imagen del hierro que se ablanda en manos de David, Arabi la interpreta simbólicamente, así como el fuego ablanda el hierro, las advertencias y amonestaciones divinas ablandan los corazones endurecidos, corazones obstinados. David fue dotado de esta capacidad para forjar armas de protección, lo cual ilustra una lección espiritual. Solo mediante lo mismo puede uno protegerse de lo que hiere. En el ámbito islámico esto se expresa con la fórmula me refugio en ti, de ti, lo cual refleja una comprensión profunda de que hay una dualidad de atributos divinos, de venganza y misericordia. Finalmente, Arabi nos recuerda que lo que ha dicho no es una simple especulación, sino fruto de la experiencia espiritual directa. La doctrina que se expone sobre la unicidad del ser no es solo conocimiento transmitido, sino realidad vivida por el que debe reconocer en su propio corazón aquello que se va a comprender plenamente. Vamos con la sabiduría del aliento en la palabra de Jonás. Aquí Ibn Arabi se refiere a la noción de al-nafas, es decir, el aliento, que se inscribe esto dentro de un lenguaje metafísico de Ibn Arabi, aplicado a la figura de Jonás, que representa la naturaleza cíclica del retorno al origen divino. Todo lo creado es un despliegue del aliento divino, y su mantenimiento y solución obedecen exclusivamente a la voluntad de Dios. La vida humana en toda su complejidad física, psíquica, espiritual, es su manifestación de la imagen divina. Por tanto, el respeto por la vida es una forma de honrar al Creador mismo. En este marco, matar a un ser humano fuera del mandato divino es visto como un atentado contra la propia imagen de Dios. Se ilustra esta idea con el relato del rey David, a quien se le impidió construir el templo debido a la sangre que había derramado, aunque fuera en nombre de Dios. El punto central es que, aunque el combate o el castigo puedan parecer justificados, el valor de conservar la vida y permitir el cumplimiento de la perfección para la cual el ser humano fue creado es superior. Y esto se refleja también en la legislación revelada, donde se favorece el perdón, la compensación o la tregua por sobre la muerte. En este contexto se destaca la importancia del recuerdo de Dios, el dhikr, que constituye un medio superior de adoración y acercamiento, incluso por sobre el combate por la fe. El verdadero recuerdo no es meramente verbal, sino que integral. Todo ser participa. Dado que el ser humano es compuesto y múltiple, una parte puede estar presente mientras otra permanecer en el olvido, pero mientras una parte recuerda a Dios, se mantiene el vínculo con Él,
lo que permite la protección y el cuidado sobre toda persona. La muerte para Ibn Arabi no es una aniquilación absoluta, sino un tránsito. El ser retorna a Dios, quien lo recoge y le otorga un cuerpo sutil, adecuado al nuevo mundo en el que ha de vivir eternamente. La misma visión se aplica al castigo del infierno, por ejemplo. Este no es eterno en su dolor. Los habitantes del fuego, luego de que se cumpla la justicia, alcanzarán una forma de felicidad dentro del mismo fuego, que se transformará para ellos en frescor, seguridad, tal como le ocurrió a Abraham. Así la percepción del castigo del fuego cambia según la preparación espiritual del sujeto. Y aquí es todo esto una expresión infinita de la misericordia de Dios. No hay verdadera pérdida porque todo retorna a Él. Aún aquellos actos que parecen alejarse al ser humano de Dios, en última instancia lo reintegran porque nada puede escapar a la realidad divina. Por eso el aliento divino que da vida es también el que recoge, transforma, guía todas las cosas de vuelta a su fuente original. Vamos entonces con la sabiduría de la majestad en la palabra de Juan. En este capítulo Ibn Arabi reflexiona sobre el nombre de Juan, Yahya, otorgado por Dios directamente y sin precedente, lo que le confiere obviamente una singularidad que lo vincula a la memoria de su padre, el profeta Zacarías. El nombre Yahya no solo simboliza vida, sino también permanencia en el sentido de la comunidad del recuerdo de Zacarías a través de su hijo. Esto expresa una relación entre el nombre profético y el atributo divino que se manifiesta en él, dado que antes de Juan ningún hombre había combinado explícitamente una cualidad espiritual con la función de heredar una tradición profética. Zacarías pide a Dios un heredero no solo de su linaje, sino también de la herencia espiritual de la familia de Jacob, lo cual enfatiza que la verdadera herencia profética no es material, sino un estado constante de recuerdo, adoración a Dios. Dios responde a esta súplica de manera generosa. No solo concede a Juan el don de la profecía, sino que le otorga el bienestar en los tres momentos claves de la existencia humana: nacimiento, muerte y resurrección. Y esta mención, además de reflejar el contenido de su nombre, que es vida, asegura la especial atención divina hacia él y afirma su estatus espiritual sin ambigüedad. Ibn Arabi destaca que este bienestar pronunciado por Dios sobre Juan es más claro que aquel que Jesús pronuncia sobre sí mismo. Y aunque la declaración de Jesús también incluye estos tres momentos, al haberla dicho él mismo y dada su condición excepcional desde el nacimiento, podría dar lugar a malinterpretaciones por parte de quienes más tarde lo considerarían el Hijo de Dios. En cambio, el bienestar sobre Juan es proclamado directamente por Dios, sin posibilidad de confusión sobre su condición de siervo. Arabi profundiza también en la cuestión de los signos milagrosos y su posible ambigüedad. Así como un signo puede manifestarse sin implicar que lo dicho por medio de él sea veraz, por ejemplo, si un muro hablara por milagro y negara la misión de un profeta, así también el milagro del habla de Jesús en la cuna, aunque indica su excepcionalidad, no es por sí mismo prueba última de veracidad sin testimonio divino. Por ello, la afirmación divina sobre Juan posee un peso distinto y una transparencia absolutamente mayor. Y si estamos hablando de Juan, entonces lógicamente nos viene a hablar Ibn Arabi de la sabiduría del dominio en la palabra de Zacarías. Afirma Ibn Arabi que la misericordia de Dios no solo abarca a todos los seres creados, sino que incluso precede lógicamente al atributo de la ira divina, que solo existe como un aspecto dentro de la misma misericordia. Por tanto, no hay esencia posible que no haya sido acogida primero por la misericordia de Dios, incluso antes de su existencia. Desde esta perspectiva, la misericordia es el fundamento de toda la creación. Nada puede surgir a la existencia sino a través de ella, sin distinción entre lo adecuado y lo inadecuado, lo inútil o lo carente de propósito. Y aquí en esta visión se rechaza cualquier interpretación moralista que limite el actuar divino a parámetros humanos de justicia o mérito.
Por lo tanto, Ibn Arabi nos da una noción un poco compleja, porque aquello que es inexistente es lo que influye, no lo existente. Y esta, obviamente, como ya podemos observar, es una de las tantas paradojas que nos da Ibn Arabi. Pero apunta a que el deseo latente en las esencias no existentes es lo que convoca la misericordia divina para justamente darles existencia. La misericordia se manifiesta de dos maneras. Esencialmente, por una parte, porque al traer a la existencia todo lo que está en potencia. Y por súplica, cuando el ser humano pide misericordia. En ambos casos la misericordia es activa y tiene poder determinante. Es ella quien gobierna sobre los destinatarios. Así, quien recibe misericordia no la obtiene por mérito, sino porque la rahma misma, ¿no es cierto?, la misericordia, decide ejercer su influencia sobre él. De aquí se deriva que Dios es el Rahim, es el misericordioso, no por poseer una cualidad externa, sino porque Él es, en su esencia, la misma misericordia. Esto puede chocar, porque Arabi reconoce que estas distinciones conceptuales sostienen que los atributos divinos no son otros respecto de Dios, sino modos relacionales sin existencia separada, entendibles solo en términos de la esencia que los porta. Y además sostiene que cada nombre divino conlleva su modalidad de misericordia. Así se puede invocar a Dios mediante cualquier nombre, incluso los más severos como el vengador. Sobre todo los nombres remiten a una misma esencia, ¿ya? Pero que es una esencia de misericordia. Entonces este carácter universal y multiforme de la misericordia implica que cada súplica, cualquiera sea el nombre con que se invoque a Dios, es una apelación a la rahma. Finalmente Ibn Arabi distingue entre la misericordia obtenida por mérito a través del temor de Dios y la práctica piadosa, y por otro lado la misericordia gratuita que se otorga sin condiciones. En ambas, Dios manifiesta su dominio absoluto sobre el ser y el no ser, recordando al lector que incluso el castigo eterno está comprendido y creado por la misma rahma. Así, la sabiduría del dominio, en la figura de Zacarías, consiste en comprender que el verdadero dominio no se ejerce por la fuerza, sino por la misericordia que llama a la existencia. Mantiene el ser y vuelve a acoger incluso lo que parece condenado. Vamos entonces ahora con la sabiduría de la intimidad en la palabra de Elías. Ibn Arabi entonces se propone analizar la figura de Elías, identificado como Idris también, como símbolo del conocimiento íntimo de Dios y de la realización espiritual completa, porque Elías representa un intelecto puro, elevado por encima del deseo y por ello posee solo la mitad del conocimiento de Dios, la mitad que concibe a Dios como trascendente. Su conocimiento se perfecciona solo cuando Dios se le manifiesta en su inmanencia, revelándole que Él también se difunde en la naturaleza y en las formas elementales. Y así la gnosis completa implica la unión de trascendencia e inmanencia del conocimiento racional y de la imaginación reveladora. Afirma Arabi que el dominio de la fantasía es más fuerte que el del intelecto en el ser humano, ya que incluso los juicios racionales están influidos por imágenes y asociaciones. Es precisamente a través de la fantasía cómo se recibe la revelación. Por ella, el creyente concilia la trascendencia de Dios con las representaciones que en él se manifiestan. Por eso incluso los que proclaman la unicidad divina no pueden evitar atribuirle forma, y lo hacen sin saberlo, mediante la fantasía. Este equilibrio entre trascendencia y semejanza se expresa en los propios versículos del Corán, donde Dios dice, no hay nada como Él, pero inmediatamente añade, y Él es el que oye y ve. Esta paradoja conduce a Ibn Arabi a la afirmación de que Dios se manifiesta a cada ser según su capacidad receptiva y que nadie puede aprender a Dios más allá de lo que su forma espiritual le permite. Por lo tanto, toda experiencia de Dios está mediada por la forma que Él adopta para cada alma. Y para dar un ejemplo, Arabi recurre a la analogía del espejo. Dios es como un espejo en el que cada creyente se ve reflejada su propia creencia sobre Él. Las formas que aparecen no están en el espejo en sí, sino que se deben a la naturaleza del observador. El espejo es único, pero las formas son muchas, tal como la esencia divina es una, pero las manifestaciones son múltiples. En este sentido, la sabiduría de Elías
revela la naturaleza paradójica de Dios como único y múltiple, como principio que actúa en todo lo que existe. En consecuencia, el gnosticismo auténtico consiste en aceptar que todas las formas, incluso las que parecen contradictorias, son expresiones del único ser. La percepción de esta verdad requiere no solo fe, sino experiencia directa, que supera los límites del razonamiento especulativo. Arabi también habla del descenso y la ascensión espiritual. Idris desciende desde la esfera del intelecto hasta la del alma concupiscente, haciéndose plenamente animal para luego volver a ascender como puro intelecto. Este ciclo revela que el conocimiento pleno de Dios requiere atravesar la totalidad de la condición humana. A través de esta experiencia completa, el gnóstico alcanza a ver que incluso en los actos humanos, como el disparo o la muerte, es Dios quien actúa tal como lo indica el Corán. No fuiste tú quien disparó, sino Dios. Esta cita del Corán también se señala de muchas formas. Por ejemplo, también se dice, no fueron ustedes quienes los mataron, sino que fue Dios quien les dio muerte, ¿ya? O no fuiste tú quien arrojó el polvo que llegó a los ojos del enemigo, sino que fue Dios quien lo hizo. Eso está en el Corán 8.17, me parece. 8.17, si no, corríjanme ustedes. Finalmente, Arabi señala que el gnóstico perfecto ve a Dios tanto en los principios como en las formas, y si además alcanza a percibir el aliento del misericordioso en la naturaleza, ha llegado a la perfección. Y en ese estado ya no hay separación entre el sujeto que ve y el objeto visto, entre el conocedor y el conocido. Todo es Dios y todo es intimidad con Él. Vamos con la sabiduría de la virtud en la palabra de Luqman. ¿Quién es Luqman? O podría ser Luqman también. No fue un profeta, sino que más bien fue un sabio, o bueno, en términos ya coránicos, un siervo, ¿ya? Se dice que procedía de Nubia, que está cerca de Egipto, que posiblemente fue esclavo, etc. Aparece como un personaje legendario, fuerte, longevo, asociado a la tribu de Ad. Y entonces el Corán contiene, ¿no es cierto?, la enseñanza de Luqman en el Corán 31:13. Y aquí reflexiona sobre la sabiduría que se manifiesta en este hombre, que en el Corán es descrito como receptor de una sabiduría enorme. Y esta sabiduría no solo se revela en sus palabras explícitas a su hijo, sino también en los silencios y en los sentidos implícitos, que son igual de significativos. Ibn Arabi distingue así entre la sabiduría expresada, como la enseñanza sobre la omnipotencia divina, y la sabiduría tácita, que se manifiesta en lo no dicho, pero revelado por la circunstancia o la forma de la expresión. La enseñanza principal se centra en la afirmación de que Dios es la esencia de todas las cosas, incluyendo el más mínimo grano de mostaza, y que no hay nada que se escape a su conocimiento. Y esta afirmación resuena con la doctrina de la unidad del ser, del Tawhid, que nosotros ya habíamos señalado en otros podcasts, donde toda multiplicidad aparente remite a una única realidad esencial. Y así el nombre de Dios no se refiere simplemente a un ente separado del mundo, sino a la esencia misma de todo lo que existe. También introduce un análisis sutil sobre la diferencia entre sabiduría adquirida por experiencia y sabiduría absoluta. Cuando Dios se describe a sí mismo como experimentado, alude a un tipo de conocimiento que se realiza a través del acto de estar presente en los miembros del siervo, es decir, su oído, su vista, su lengua. Por lo tanto, la experiencia de lo divino se encarna en el mismo siervo, de modo que Dios es la realidad de ese ser humano, aunque sin confundirse con su individualidad. Aquí se reitera una distinción clave. El siervo no es el Señor, pero la esencia de ambos es una en términos de realidad última. En la enseñanza de Luqman a su hijo se recomienda evitar la asociación, es decir, el shirk, es decir, no atribuir a otras cosas lo que solo corresponde a Dios. Shirk ya habíamos visto que a veces se entendía como herejía. Sin embargo, Arabi interpreta esta advertencia de forma metafísica. El error del politeísmo no es meramente doctrinal, sino ontológico. Se trata de no reconocer que todas las formas, todos los nombres, todas las diferencias que percibimos en el mundo remiten a una sola esencia.
El politeísta, al ver muchas formas, piensa que hay muchas realidades. El sabio ve la diversidad, pero reconoce que todas las formas existen en una misma esencia. Incluso las comparaciones más diminutas, como el grano de mostaza o una mota de polvo, son usadas en el Corán para subrayar la sensibilidad y minuciosidad del conocimiento divino. Dios no necesita de lo minúsculo para conocerlo, pero lo menciona para que el ser humano comprenda que no hay nada tan pequeño que escape a su alcance. Y si Él conoce lo más diminuto, entonces nada está fuera de su realidad. Arabi concluye que la verdadera sabiduría está en ver todo en la unidad y en la multiplicidad, en el mundo y en uno mismo. La esencia divina se manifiesta con distintos rostros, sin que ninguno de ellos agote su plenitud. Luqman es sabio no solo por lo que dice, sino por su comprensión íntima de que Dios es el fundamento último de todas las cosas. Una sabiduría que el sabio transmite con palabras y silencios, y que solo puede ser captada plenamente por quienes también participan del conocimiento divino. Vamos con la sabiduría del liderazgo en la palabra de Aarón. Para Arabi, Aarón es la encarnación de una profecía surgida desde la misericordia divina. Aunque mayor en edad que Moisés, su condición profética es inferior en rango, puesto que fue conferida no directamente por elección activa, sino como don misericordioso en respuesta a la súplica de Moisés. Y esto explica por qué Moisés lo nombra como hijo de mi madre y no hijo de mi padre, resaltando un vínculo con la compasión siempre asociada a lo materno. Cuando Moisés regresa y encuentra a su pueblo adorando al becerro, su primera reacción de ira lo lleva a confrontar a Aarón, sin advertir que las tablas que había arrojado contenían guía y misericordia. Es decir, si hubiese contemplado con más atención el mensaje, habría comprendido el trasfondo de lo ocurrido y la inocencia de su hermano. La respuesta de Aarón no es una defensa agresiva, sino una súplica compasiva y serena que corresponde a su calidad de profeta, formado desde la misericordia. Aarón temía que Moisés lo acusara de haber dividido al pueblo. En realidad, esa división entre los que siguieron al Samiri y los que esperaron a Moisés obedecía a un decreto divino más profundo. Moisés, al reprenderlo, no lo hace simplemente por su pasividad, sino porque aún no accedía plenamente al nivel de visión del gnóstico, aquel que ve a Dios en todas las cosas, incluso en formas desviadas de adoración. Es Moisés quien, al comprender esto, se vuelve luego contra Al-Samiri. Por cierto, Al-Samiri o Al-Samiri fue un personaje que es nombrado en el Corán, ¿ya? En la sura 20, los versículos 85 a 97, y se conoce ahí en el episodio del becerro de oro, y tiene un papel similar, digamos, al de Aarón o al del pueblo, ¿no es cierto?, que empezó a adorar a este becerro mientras Moisés estaba en lo alto. Y este hombre, que es Al-Samiri o Al-Samiri, induce al pueblo a fabricar el becerro de oro que emite un sonido. Ahora, esto no está en la Biblia hebrea, ¿ya? Esto solamente lo vemos en el Corán. Al-Samiri había moldeado un becerro de oro que capturó el corazón del pueblo, no tanto por su forma animal, sino porque estaba hecho del oro mismo de los israelitas. Jesús en los evangelios también advierte que el tesoro de uno es donde está su corazón. Arabi señala que el oro es amado, deseado y por tanto fácilmente divinizado. Por eso incluso cuando Moisés quema el becerro, sabe que eso no anula el significado divino que el pueblo había proyectado sobre él. De ahí se deriva una noción fundamental. Todo lo que es adorado lo es porque en algún grado contiene o manifiesta un aspecto de lo divino. Y esta es una verdad profunda del mundo y de la condición humana. Dios ha dispuesto que nadie adore sino a Él. Pero esto no implica que siempre se lo adore en forma explícita o legítima, sino que incluso las formas idolátricas participan de alguna manera en su manifestación. Por eso dice el Corán que Dios guía o extravía con conocimiento. Es decir, incluso el error está inscrito en un orden superior.
La pasión, Hawá, aparece aquí como la última raíz de toda adoración. No hay culto que no surja del deseo, del amor, de una inclinación. Así Dios es adorado por pasión incluso por quienes lo adoran conforme a la ley, pero también por quienes lo hacen en formas desviadas o inconscientes. En este sentido, la idolatría no es sino una adoración desplazada, una devoción mal orientada, que no escapa, sin embargo, a la soberanía de Dios. La enseñanza gnóstica, que es reservada y discreta, reconoce que los politeístas no adoran a las formas en sí, sino al Dios que se manifiesta a través de ellas. Sin embargo, por fidelidad al momento revelado y a la ley del tiempo, el gnóstico oculta este conocimiento y no lo contradice abiertamente, sino que sigue la instrucción del profeta vigente. Así, en lugar de fomentar la confusión, señala el camino a seguir para alcanzar el amor divino por medio de la obediencia y la purificación del culto. Finalmente, Arabi enfatiza que todo lo que es adorado es expresión de una forma del uno. A través de la multiplicidad de formas, grados y objetos, siempre es el mismo Dios quien se manifiesta. La idolatría, entonces, es una confusión de niveles, no una negación de lo divino. Y el liderazgo, como el de Aarón, consiste en actuar dentro de la compasión, reconociendo esa diversidad sin romper la unidad ni del mensaje, ni de la esencia divina que se expresa en toda forma. Vamos con la sabiduría del recurso en la palabra de Jalid. ¿Y quién es este Jalid ibn Sinan? Jalid ibn Sinan al-Afsi es una figura legendaria en la Arabia preislámica. Y esta existencia de este hombre se conoce como la al-Fatra, que es el intervalo que existe entre Jesús y el profeta Mohammed. Se lo presenta en algunas fuentes como profeta, anterior al Islam, aunque su estado profético no es oficialmente reconocido tampoco en el Islam. O sea, hay ciertas discusiones con respecto a eso. Se supone que pertenecería a la tribu de Banu Abs, que era una rama de los árabes del norte. Se le atribuyen algunos milagros, como haber cerrado una grieta de fuego. Era conocido como un hombre sabio, monoteísta, contrario al politeísmo de su tiempo. Algunos, de hecho, lo consideran más un hakem, es decir, un sabio, más que un profeta. Otros, más bien como una figura de transición, ¿no? Una figura de transición más que cualquier otra cosa. Pero bueno, Arabi presenta a Jalid ibn Sinan como un profeta particular, uno que encarna la sabiduría del Barzaj, el istmo, esa zona intermedia entre el mundo sensible y el más allá. Lo notable de su figura no es una profecía orientada a este mundo, sino que una que se revela después de la muerte. Es decir, su función profética está orientada al tránsito, a la zona invisible donde se confirma la verdad de lo que los profetas han dicho en vida. Su afirmación de que hablaría tras su muerte y su deseo de ser desenterrado subraya su misión como mediador entre los mundos. Su objeto principal era mostrar que lo dicho por los profetas en vida se confirmaba más allá de la muerte y que la misericordia divina llegaría a todos si se creía en ese testimonio. Por eso, su sabiduría está vinculada al recurso, no solo como medio, sino como intento de recuperar desde el más allá una validación para la humanidad. Aunque no fue un profeta enviado con legislación, Sharia, Jalid quiso participar del caudal de misericordia universal que caracteriza a la misión de Mohammed, y lo hace en una época próxima a él, como si buscara beber de su caudal sin haber sido parte directa de su comunidad. Sin embargo, el pueblo le falló, no porque abandonaran a Dios, sino porque lo dejaron solo a él en su empeño. Y esta distinción es importante. No se dice que su pueblo haya rechazado a Dios, sino que no acompañaron al profeta en su designio espiritual. La falla no es teológica, sino que humana. Y al no poder cumplir su deseo en vida, dejó en suspenso una acción que solo Dios podía resolver. La pregunta que surge entonces es sutil. ¿Puede Dios concederle la recompensa completa a quien desea con sinceridad algo bueno, pero no lo realiza efectivamente?
El ejemplo que da Arabi es que aquel que tiene la intención sincera de rezar en comunidad, pero no alcanza a llegar, recibe la recompensa como si lo hubiera hecho. Lo mismo con el que desea dar caridad o hacer el bien como lo haría un hombre rico, aun cuando carezca de los medios. Esta equivalencia entre intención y acto es parte de la lógica profunda de la ley sagrada. No obstante, queda una cuestión abierta. ¿El deseo y el cumplimiento valen lo mismo? Y si bien existen evidencias legales que lo equiparan en ciertos casos, la diferencia visible entre ambos permanece. Ibn Arabi planea entonces que Jalid aspiraba a lograr tanto el deseo como su realización, no contentándose con la intención. Quería actuar en el mundo posterior como confirmación de la verdad revelada en este, y así obtener doble recompensa, por el deseo sincero y por la realización del mismo. Si lo logró o no, solo Dios lo sabe. Y esta sabiduría de Jalid ibn Sinan es una sabiduría del puente, del espacio de tránsito entre lo manifiesto y lo oculto, entre la acción incompleta y la acción pura. En ella el recurso no es sólo el medio para algo, sino la aspiración a acceder a la plenitud de la verdad más allá de la vida misma. Vamos finalmente, chiquillos, esta es la última sabiduría, la sabiduría de la singularidad en la palabra de Mohammed. Arabi considera que la sabiduría de la singularidad, el Hikmat al-Ahadiyya, corresponde a Mohammed porque él representa el modelo más perfecto de la humanidad, siendo el primero en ser profeta. Cuando Adán estaba aún entre el agua y la arcilla, y el sello de todos los profetas. Su perfección lo sitúa en un estado originario y final del cosmos. Todo comienza y termina con él. Así Mohammed encarna la realidad muhammadiana, al-Hakika al-Muhammadiyya, el primer principio de la creación. Él es testimonio y evidencia de Dios por excelencia, poseedor de todas las palabras divinas, los nombres que se enseñaron a Adán y sintetizador de todas las formas de conocimiento, revelación y sabiduría. Esta singularidad se manifiesta también en la estructura de su ser, trinitaria en composición porque es cuerpo, alma y espíritu, pero unificada en propósito. Mohammed declara que 3 cosas le han sido hechas amadas en este mundo: las mujeres, el perfume y la oración. Esta tríada tiene múltiples sentidos metafísicos, porque por un lado tenemos la mujer, que representa el anhelo del todo por su parte. Así como la mujer procede del varón y el varón del aliento divino, se produce una cadena de amor que une todas las criaturas con el origen divino. Amar a la mujer es, entonces, amar lo que ha salido de uno mismo, tal como Dios ama al ser humano creado, y creado a su imagen. Para Ibn Arabi, este amor no es meramente físico o natural, sino que místico, un reconocimiento de la presencia divina manifestada en el otro. Por eso se dice que quien ama verdaderamente a la mujer lo hace con amor divino. El perfume, por otro lado, simboliza el aliento, la respiración divina, que da vida al cosmos. Amar el perfume es amar la emanación misma del ser. Para Ibn Arabi, los perfumes están relacionados con el hálito sagrado que sustenta la existencia. El perfume es también una metáfora del buen decir y del lenguaje inspirado, pues el habla sale con el aliento y el aliento es un signo de la vida y la divinidad. La oración también. La oración es donde el amor culmina en visión. Es la contemplación de Dios por medio de la comunicación, el recuerdo y la intimidad. Para Ibn Arabi, la oración es el más alto grado del vínculo entre el ser humano y lo divino, porque no es solo palabra ni gesto, es presencia. En la oración perfecta, el creyente ve a Dios, o al menos lo adora, como si lo viera. Bueno, estos 3 amores configuran una estructura de amor espiritual: el amor por el otro, por el hálito de vida y por la contemplación. Esta estructura también refleja la cosmología espiritual, la mujer como una manifestación de la realidad, el perfume como la emanación creativa y la oración como el retorno contemplativo. Además, el profeta menciona 3 usando la forma gramatical femenina árabe, zalat y no zalazá,
incluso cuando uno de los elementos, que es el perfume, es masculino, subrayando así su especial atención por lo femenino. Ibn Arabi ve en esto un signo deliberado de conciencia espiritual, la feminidad como símbolo de la receptividad cósmica, como una matriz del ser y principio pasivo que permite una manifestación. El amor por la mujer no es inferior ni impuro, sino más elevado, una forma de ver a Dios en su manifestación. La unión sexual se transforma así en un acto místico, donde el amante y el amado se funden en la contemplación de lo uno, y el acto mismo es digno de la purificación total porque involucra al ser entero. Finalmente, la oración, como el tercer elemento, cierra el ciclo. Si la mujer es el punto de partida y el perfume es la emanación del ser, la oración es el retorno, el punto más alto donde se realiza la unión del amado. Es el lugar donde la mirada se fija en él, donde no hay otro, y por eso mirar a otro lado rompe la concentración y disminuye la visión. La sabiduría de la singularidad de Mohammed radica en que él reúne en sí mismo el comienzo, el medio y el fin. Él es el modelo arquetípico del amante completo, que ama lo creado, percibe el hálito divino en todo y se solaza en la visión directa de Dios. Por eso toda su vida y su enseñanza y su ejemplo son una guía para quienes buscan esa unicidad en el amor y el conocimiento. Eso es entonces, muchachos. Así terminamos esta segunda parte de los engarces de la sabiduría, el Fusus al Hekam de 1230. Es una obra pero importantísima para el pensamiento místico islámico. Aquí nosotros vimos, bueno, todos los profetas, ¿no? O sea, bueno, quizás no todos, pero cada profeta descrito aquí encarna un aspecto específico de la verdad absoluta, ¿ya? O sea, aquí seguimos hablando de Wujud, seguimos hablando de Tawhid, donde lo divino y lo creado se reflejan mutuamente y donde el conocimiento verdadero implica siempre reconocer a Dios en todas las cosas y a todas las cosas en Dios. Es importante ver el juego que hace Ibn Arabi para que uno pueda comprender este tema de las paradojas, ¿no? El recurso de las paradojas utilizado a cada momento, en cada sabiduría, para, digamos, mostrar bien cuál es la intención del autor con respecto al entendimiento del lector. De hecho, muchas cosas que vimos al último con la singularidad del profeta Mohammed, vamos a ver también que se da mucho en esto del intérprete de los deseos, que es otra obra de Ibn Arabi muy, muy importante que tenemos que ver. Pero bueno, aquí entonces terminamos los engarces de la sabiduría, muchachos. Espero que les haya gustado. Les dejo el grupo de la comunidad WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y el de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon y saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Enzo, Diana94 y Jorge Ríos, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente como mecenas romanos. Un abrazo a todos muchachos, muchas gracias. También saludamos a nuestro mecenas medieval que es Gap Welfare, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias Gap Welfare, un abrazo fuerte también. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón
unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga, y si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía de Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.